Mateo 22:34 dice: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, diga conmigo, fariseos, diga conmigo, saduceos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo: Maestro, ¿cuál es el principal mandamiento en la ley? Quería como ponerle un orden a los mandamientos. Y por eso le preguntan a Jesús para tentarle. Entonces Jesús dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Denle un aplauso al Señor. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que nos hables en esta mañana. Queremos escuchar tu palabra y que tú nos enseñes, porque el Espíritu de Dios, al enseñarnos eso, nunca se va a olvidar de nuestras mentes y de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Para entender mucho mejor este pasaje, necesitamos ver el contexto anterior de lo que aquí estaba ocurriendo. Por eso le puse a repetir: diga conmigo fariseo, diga conmigo saduceo. Ahora, ¿por qué? Porque existían algunos grupos, se le llamaba sectas, se le llamaba movimiento político, se le llamaba movimiento del pueblo, en fin, se le llamaba religiones. Eran movimientos que surgían, algunos surgieron antes que naciera Jesús, y durante el tiempo en que Jesús estuvo como ministerio aquí en la tierra, también estuvieron eso, y aún persisten algunos de ellos. Y entonces dice la Escritura en Mateo 22:23, vamos al contexto anterior, Mateo 22:23, en aquel día vinieron a él los saduceos, que era un grupo de los tantos que existieron antes que naciera Jesús. Vinieron a él los saduceos, que dicen, ellos mantienen una tesis o tienen una creencia, que dicen los saduceos, que no hay resurrección. Los saduceos son un grupo que no creen en la resurrección. Para ellos el pensamiento era: para el que se murió se acabó todo. Por eso ellos en vida querían hacer muchas cosas, porque decían: más allá no existe absolutamente nada. Entonces, este grupo de saduceos mantenían esa tesis de que la resurrección no existe. Ahora, voy a hacer un paréntesis. En el libro de Hechos, capítulo 23, versículo 8, colócame el texto, 23, 8, Hechos de los Apóstoles. Este paréntesis lo quise traer para que podamos entender. Ahora, dice el texto: porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles, ni espíritu. Pero el otro grupo más fuerte que había, que eran los fariseos, ellos afirman estas cosas. O sea, los fariseos creen en la resurrección, creen que hay ángeles y creen que hay espíritu. Ahora, posiblemente usted puede ser parte de los unos o de los otros. En algún sentido, nosotros somos fariseos, porque creemos que hay resurrección, que hay ángeles, que hay espíritus. En algún sentido somos como los fariseos. Ahora, volvamos otra vez al pasaje, a Mateo 22:25. Entonces, 24. Ahora sí, vamos al 24 porque leímos el 23. O voy a leer el 23 nuevamente. Colócamelo, Elkin, para poder entender. Aquel día vinieron a él los saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo: si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia,
dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. Vamos a presentarlo de la siguiente manera. En una casa habían 7 hermanos. El mayor de ellos, como era la costumbre, se casó. El primero de ellos se casó con una mujer, se enamoró, se casó con ella. Y entonces, como no tuvo hijos, la costumbre judía era que si moría y no dejaba descendientes, el hermano que le seguía, o sea, el segundo en la familia, tenía que casarse con la viuda. Casarse con la viuda para dejarle descendencia a su hermano mayor que no había tenido hijos. De tal manera que si tenía hijos con ella, entonces los hijos no eran de él, sino de su hermano mayor que murió. Esa era la costumbre judía. Pero entonces llega este intérprete de la ley y le dice: Señor, entre nosotros hubo una familia que el primero se casó y no tuvo hijos, murió y la dejó viuda a la mujer. Entonces vino el segundo, hicieron la ceremonia, ponme el para papá, hicieron la ceremonia, la casaron con el hermano del segundo, pero tampoco tuvo hijos. Y luego el tercero en la lista, el tercer hermano, de mayor a menor, tercero, le tocaba porque le tocaba, si le gustara o no la mujer, le tocaba casarse con ella, era la costumbre. Entonces se casó con ella, con la viuda nuevamente. Entonces llega, se casa con ella, pero tampoco tuvo hijos, murió. Y el cuarto así como que temblando: no me gusta, pero le tocaba casarse. Le tocaba casarse. Algunos me quedan mirando así: pastor, menos mal que eso no existe aquí, porque mis cuñados nada que ver. Entonces llegó el tercero, tampoco tuvo hijos y murió. Quedó viuda otra vez la mujer. Y pasó el cuarto hermano y también murió. O sea, todos tenían miedo, no, imagínense. Y el quinto: no, que no se me muera mi hermano. El cuarto, que no se muera. Y se murió el cuarto, y llegó el quinto y se casó también con ella. Y el sexto, claro, todos le tenían miedo. Esa mujer tenía como ese espíritu de muerte y que le estaba persiguiendo. Y el sexto, y llegaron los 7 hermanos, y todos 7 murieron sin tener hijos. Una maldición. Y también murió ella. Murió ella. Y entonces es la historia, ¿verdad? Entonces ahora viene, mire el versículo número, ¿dónde estamos? Versículo número 27. Y después de todos murió también la mujer. Fue una mujer que tuvo 7 esposos y quedó viuda de los 7. Versículo 28. Entonces es cuando le hacen la pregunta al Señor. En la resurrección, que la pregunta se la está haciendo a alguien que no cree en la resurrección, porque es que estaba tentando a Jesús. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dile que está a tu lado: no hierres ignorando las escrituras y el poder de Dios. Ahora, ¿por qué estaban errando las escrituras? Ellos erraban las escrituras porque no creían ni en ángeles, ni en espíritus, ni en resurrección. Entonces por eso Jesús le dice: no hierres ignorándola, o no ignores la escritura, y tampoco ignores el poder de Dios. Mire lo que dice el versículo número 29 o el 30. Porque en la resurrección, o sea que Jesús está confirmando que va a haber resurrección. Ojo, y él no había muerto todavía. En la resurrección, pues, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. De tal manera, Jesús está enseñando 2 cosas aquí. Una, que cuando todos resucitemos, lo que hemos creído en Él, lo que nos hemos asegurado en Jesús,
Y si llegamos a morir, vamos a resucitar, porque Él es la primicia de los que murieron y resucitaron para nunca más volver a morir. Lázaro murió, Jesús lo resucitó al cuarto día, pero Lázaro volvió a morir. La hija de Jairo, de igual manera, el hijo de la viuda Naín, y muchos que murieron, resucitaron, pero volvieron a morir. Pero Jesús fue el primero que murió, resucitó al tercer día y nunca más volvería a morir. Está sentado a la diestra de Dios Padre para la gloria de Dios. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Denle un aplauso al Señor. Él resucitó para nunca más morir, para darnos la seguridad y la confianza a nosotros de que un día también resucitaremos, enseñándole a los saduceos: hay resurrección. Pero también ellos ignoraban el poder de Dios. Ahora, seremos como los ángeles. Ahora, ¿por qué Jesús dice seremos como los ángeles? Porque los ángeles son asexuales, no tienen sexo, de tal manera de que en el cielo solamente me conformaré con ver a mi esposa lo linda, lo hermosa que está, bella. Y si aquí en la tierra yo le digo que es bella como una estrella, hermosa como un jardín de rosas, en el cielo le seguiré tirando piropos, pero ya nada de nada ya. Ella duerme allá, yo duermo acá. No podemos tener relaciones porque ya no vamos a tener más hijos, no vamos a tener más nada. Ni se darán en casamiento, ni se casarán. No ignoren la escritura, no ignoren el poder de Dios. Es lo que Jesús le está diciendo a los saduceos. Ahora, versículo 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Diga conmigo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y oyendo esto, la gente se admiraban de su doctrina. Tremendo. Usted y yo debemos estar seguros, convencidos de que hay resurrección, que un día usted morirá, porque está determinado por Dios el morir. Hebreos 9:27 lo dice, de la manera que está establecido a todos los hombres que mueran una vez, y después de esto viene el juicio. Todos vamos a ser enjuiciados por Dios, algunos en el tribunal de Cristo, otros en un juicio para condenación eterna. Pero aquí en la tierra es donde yo tengo que decidir para qué lugar me voy a ir cuando resucite, porque algunos van a resucitar para estar con Cristo por la eternidad, pero otros van a resucitar pero a estar en el infierno por toda la eternidad. Y por eso es que yo tengo que decidir aquí en la tierra a dónde voy a estar. Algunos se hacen los locos, algunos han perdido el temor de Dios, otros ni se acuerdan de Dios, otros viven la vida como si no hubiera resurrección, precisamente. Eso que dice: no, la vida es corta, hay que rumbear todo lo que sea, que después de que se muere ya todo se acaba. Está equivocado. La vida en esta tierra es un paso no más para la eternidad, con Cristo o sin Cristo. Algunos duran más que otros, unos duran 1 año, otros duran 2 años, otros ni siquiera nacen, otros duran 95, otros duran 96, otros duran 100. Mi abuela decía el domingo pasado que mi abuela cumplió recientemente 91 años, otros duran más. El más anciano sobre la tierra creo que tiene 120 años actualmente. Y la vida del hombre se va cortando, por eso es que necesitamos asegurarnos con Cristo. Pero usted tiene que tener la seguridad, dile al que está a tu lado, de que va a haber una resurrección. Cuando yo estaba niño yo me asustaba mucho, porque no sé por qué razón yo le tenía miedo a la muerte. ¿Y sabe cómo vencí ese temor? No sé, fue algo como voluntario. Porque yo miraba hacia el techo de la casa, decía: ay, pero si yo me muero, yo no voy a ver más a mi papá, no voy a ver más a mi mamá, no voy a ver más a mis hermanitos. En ese entonces solamente tenía a mis 2 hermanos mayores, y yo le tenía miedo a la muerte. Pero voluntariamente comencé a perderle el miedo a la muerte, no sé de qué manera, porque cuando escuchaba un muerto, era el primero que salía corriendo a ver quién era que lo habían matado.
¿Dónde estaba el muerto tirado? Y cuando le decían a mi mamá, mira, por allá está tu hijo viendo un muerto, mi mamá decía, es el primero que sale corriendo. Y quería verlo un muerto, y yo le perdí el miedo a los muertos. Le perdí el miedo a los muertos y a la muerte, estando yo niño todavía. Hoy día usted me pregunta, ¿le tiene miedo a la muerte? No, ahora mucho menos. Porque uno sabe de que al morir uno va a la presencia de Dios, porque tiene a Cristo en su corazón. Pero si usted le tiene miedo a la muerte, pregúntese, ¿por qué le tengo miedo? Yo sé que nadie se quiere morir. Si usted me pregunta, yo quiero seguir viviendo. Quiero seguir disfrutando de mi esposa, de mis hijos, de los nietos, quiero seguir disfrutando, ¿verdad? Nadie se quiere morir, a menos que haya una persona que tenga el deseo de morirse, porque por muchas razones, ya lo vimos en uno de los mandamientos, el no matarás, ¿verdad? Entonces hay personas que tienen deseo de morirse, pero por causa de una enfermedad, por causa de algún diagnóstico de pronto irreversible, en fin, tantas cosas. Pero lo normal es que usted no desee morirse, es lo normal. Pero usted debe tener la seguridad de que hay una resurrección. Entonces, ¿quiénes eran los esenios? Eran un grupo pacíficos que todo lo compartían, hacían votos de pobreza y de castidad. Ellos ni se querían casar, ni querían tener dinero. Gracias a esos esenios, hoy tenemos las escrituras, la Biblia, porque esos esenios se encargaron de esconder los manuscritos originales en las cuevas de Qumran, en el desierto allá en Israel. Mi esposo y yo tuvimos la oportunidad de conocer una de esos lugares donde escondían las escrituras allá en Qumran, en el desierto. Y estos esenios eran uno de los grupos que existían en los tiempos que nació Jesús. Eran los que hacían celibato, eran los que no querían casarse, porque para ellos era mejor estar solteros, vivir solteros, no tener compromisos, y por eso se aislaban de la sociedad y vivían en los desiertos. Estaban los celotes. Este grupo eran los revolucionarios, los que querían sacar a los romanos a la fuerza de Israel, porque los romanos eran los que tenían el imperio y eran los que gobernaban sobre la nación, y tenían a los judíos casi que en una actitud de esclavos. Así que los celotes querían sacarlos a la fuerza. Judas era un celote. Perdón, Judas no, Simón era celote, uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Y él quería que Jesús fuera un revolucionario también, que sacara a los romanos a la fuerza. Pero Jesús le enseñó que no era así. Le enseñó que era con el amor. Dígale que está a su lado, es con el amor, no a la fuerza. Y hoy día tenemos muchos revolucionarios en el mundo entero que quieren sacar a los gobiernos a la fuerza. Son un tipo de celotes. Y aún en las iglesias tenemos gente revolucionaria que a veces quieren sacar, y muchos revolucionarios han sacado pastores. Han dividido iglesias porque no gustan del pastor que tienen actualmente, o porque no están de acuerdo con el pastor, y hacen un tipo de celotismo en la iglesia y dicen, no estoy de acuerdo con el pastor, y se llevan a un grupo de personas y abren su propia iglesia también. Este grupo de personas estaban durante el tiempo en que Jesús vivió en la tierra y ejerció el ministerio. Ahora están los fariseos, ya les estuve comentando que eran los estrictos en la ley. Entre ellos uno de ellos era el apóstol Pablo. Cuando no era Pablo, era Saulo de Tarso, era un fariseo, era un estricto cumplidor de la ley. Y hay personas que son tan estrictas cumplidoras de la ley que piensan que los demás están equivocados, que están errados. Y por eso Saulo de Tarso en aquel entonces perseguía a los cristianos para matarlos, porque decían, esos son rebeldes, esos no siguen al Dios que nosotros tenemos, eso no, hay que extinguirlo de la faz de la tierra, hasta cuando tuvo un encuentro personal con Jesús. Y por último, los saduceos, que son los que dicen que no existe la resurrección. Ahora, volvamos al pasaje original de Mateo 22:34.
Cuando la palabra de Dios dice en el versículo 22, 37, capítulo 22, versículo 37, cuando le hacen la pregunta al Señor, versículo 27, 37, cuando le hacen la pregunta al Señor, ¿cuál es el principal mandamiento? Porque no lo sabemos. Todos los judíos se sabían los mandamientos. ¿Se acuerdan de aquel joven rico cuando llega donde Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: guardará los mandamientos. Y dice: me los sé de memoria toditos. Ah, bueno, listo. Entonces vende lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces él se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Decía mi esposa hace un ratico que la gente más generosa no es la que tiene dinero, sino a veces son los que menos tienen. Por eso Jesús puso el ejemplo de la mujer que dio las dos moneditas. Dio todo lo que tenía y dio mucho más que los ricos que daban de lo que les sobraba. Entonces, cuando este joven rico, Jesús le dice: vende lo que tienes y dalo a los pobres, él estaba demostrando que para él, su Dios, que es, de acuerdo a Jesús, el principal mandamiento: amarás al Señor tu Dios. Él estaba diciendo: mi Dios es Moné, que es el Dios Mamón, es el Dios de la moneda. Él estaba diciendo: mi Dios es el dinero y no el Dios de los cielos. Y para mucha gente su Dios es la riqueza, su Dios es el dinero. Y por eso no quieren saber nada de Dios, porque para ellos el dinero lo es todo. Entonces, el versículo 37 dice Jesús, mire lo que dice la palabra. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios. ¿Cómo lo vamos a amar? Con todo el corazón. Póngase la mano en el corazón. Con todo el corazón, con toda tu alma, haz así desde la cabeza hasta los pies, con toda mi alma. Pero también ¿con qué? Con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. ¿Por qué Jesús le dice esto a los que en su momento le estaban preguntando, a los saduceos, y en este caso ahora a un fariseo? Porque el fariseo viene ahora, bueno, como le respondió bien al saduceo, ahora viene el fariseo a sacar pecho y dice: Señor, ¿verdad? El fariseo le preguntó: ¿cuál es el principal mandamiento? Porque ellos sí guardaban los mandamientos. Y Jesús le dice: amarás al Señor tu Dios. Este principal mandamiento, de acuerdo a Jesús, resume los 4 primeros. Porque cuando tú amas al Señor tu Dios, estás colocando el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Cuando tú amas a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón y con toda tu alma, tú no vas a tener dioses ajenos delante de Él. Cuando Dios es el primero en tu vida, lo demás es basura. Pablo dijo: todo lo he estimado como basura con tal de ganar a Cristo. Cuando Dios es el primero en tu vida, estás resumiendo allí esos primeros 4 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Desafortunadamente algunos no aman a Dios de esa manera. Y aman a Dios es cuando les conviene. Por eso algunos buscan milagros cuando les conviene. Buscan a Dios para que le haga el milagro. Dios le hace el milagro y se desaparecen. No vuelven más por la iglesia, no buscan más de Dios porque recibieron el milagro. Dios hizo el milagro, sigue siendo Dios, pero la gente se olvida de Él. ¿Se acuerdan de ustedes de los 10 leprosos? Se acercaron a Jesús: Señor, ten misericordia de nosotros. Y Jesús le dice: vayan y preséntense ante el sacerdote. Y cuando iban los 10 recibieron el milagro. Pero el uno se fue a parrandear, el otro se fue para el carnaval de Barranquilla, el otro se fue para la fiesta del 11 de noviembre, el otro se fue para el carnaval de Río de Janeiro, el otro se fue para allá para la no sé qué. Bueno, cada uno se fue para... Pero solo uno de ellos regresó para darle gracias al Señor por lo que le había acontecido en su cuerpo.
había sido sanado. Yo no sé cuán agradecido estás tú con Dios por lo que Él ha hecho en tu vida, pero este hombre que era samaritano regresó agradeciéndole a Dios y le estaba diciendo: para mí Dios es el primer en mi vida, es el primero. Él está resumiendo: para mí Dios es el número uno, y por eso no voy a tener dioses ajenos delante de mí. Por eso Dios es más importante que mi empleo. Por eso para mí Dios es más importante aún hasta que mi familia. Por eso Dios es más importante que cualquier otra cosa. Si tú pones a Dios en primer lugar, es lo que Jesús le está diciendo ahí a estos fariseos. Le está diciendo: si tú amas a Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón, lo demás es lo demás. Lo demás viene por añadidura, dice la Escritura. Cuando tú pones a Dios en primer lugar, Dios se encarga de ti, Dios se encarga de tu familia, Dios se encarga de todo lo que tú tienes. Dios se encarga. Uno de los testimonios que también me impactó es que del conferencista de ayer nos contaba que el papá de él era un hombre que tenía mucha confianza en Dios, y venían en una camioneta. Venían entre Valledupar y Barranquilla, venían de regreso. La camioneta tuvo un problema mecánico, las llantas se le salieron. Gracias a Dios no se accidentaron, pero se le salieron las llantas. Y los pernos de la llanta volaron, desaparecieron, y la llanta salió. Y ellos dijeron: ¿y ahora qué hacemos? Estamos lejos de una ciudad y de la otra, ¿a dónde acudiremos? Pero el papá de él, del conferencista que teníamos ayer, salió caminando. Y el hijo le decía: papá, ¿y ahora qué hacemos? Y él oraba. Mientras caminaba, oraba. Mientras caminaba, oraba. Hasta que se detuvo y llamó al hijo: hijo, ven a ver. Mira que hay allí una hoja de plátano, y en la hoja de plátano estaban 6 pernos. ¿Quién los colocó allí? Diga conmigo: milagro que Dios hace. Cuando usted pone a Dios en primer lugar, Dios se encargará de todo lo tuyo. Dios se encargará de todo. Por eso es importante que nosotros le demos a Dios el primer lugar en nuestras vidas. Cuando tú le das el primer lugar a Dios en tu mente, en tu alma, en tu corazón, Dios se encargará de todas las cosas. Dios se encargará de darte la provisión, lo que tú necesitas. Dios se encargará de toda tu familia. Dios tendrá cuidado de ti. Pueda que los demás no confíen en Dios, pero tú debes decidir confiar en Dios. Eso es lo que Jesús está enseñando. Pase lo que pase, confía en Dios y coloca a Dios en primer lugar. Y el segundo mandamiento, el Señor les dice, y el segundo es semejante, versículo 39. Dice: y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que el segundo mandamiento resume, que está diciendo que resume los otros 6. Mientras que el primero resume los primeros 4, el segundo resume los otros 6. Porque cuando yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo comienzo a honrar a mis padres, que es el 5.º mandamiento de la ley. Honra a padre y madre. Si yo honro a mi prójimo, Leonardo, mi prójimo es mi papá, mi mamá, comienzo a honrarlos y estoy cumpliendo. Si yo amo a mi prójimo, cumplo con el 6.º mandamiento. ¿Cuál es? Si yo amo a mi prójimo,
quiere decir que todos los sicarios, que el Señor los salve a los sicarios y que se arrepientan. Pero los sicarios no aman a su prójimo. Si amaran a su prójimo, no le quitaran la vida. No matarás. Si yo amo a mi prójimo, no lo voy a matar. Lo que indica que los sicarios, lo que más lejos tienen en su corazón es amar a su prójimo. Y eso es lo que tenemos que orar sobre la ciudad de Cartagena. Señor, que la gente comience a amarse a sí mismo, a amar a su prójimo como a sí mismo. Entonces puede suceder como aquella persona que estaba predicando la palabra y lo tomaron, se lo llevaron secuestrados y se lo llevaron al monte. Y cuando el cabecilla da la orden que maten, era un predicador el que habían secuestrado, se lo llevaron. Y cuando el cabecilla da la orden para que maten al predicador, la persona que va a infundar su arma para matar, cuando mira al predicador, le dice al cabecilla: no puedo hacerlo, no puedo hacerlo. ¿Por qué no lo puede hacer? No puedo hacerlo. Llénate de coraje, mátalo. No puedo hacerlo. El cabecilla se fue, lo dio. O es tu vida o es la de él. Y se fue. Lo dejó a ellos dos solitos. Y el predicador sorprendido: ¿por qué no me quiere matar? Entonces, cuando ya el cabecilla se fue, le dijo el guerrillero al predicador, le dijo: pastor, yo asistí a su iglesia cuando yo era un niño. Yo no lo puedo matar a usted. Váyase. Cuando tú amas a tu prójimo, tú no vas a matar a nadie. Cuando amamos al prójimo, no le vamos a quitar la vida. Vamos a cumplir con ese mandamiento: no matarás. Y también vamos a cumplir con el siguiente. ¿Cuál es el siguiente? El octavo: no hurtarás. Si tú amas a tu prójimo, no le vas a robar. O sea que cuando tú robas, cuando tú le robas de la tienda, tú no lo estás amando. Cuando tú le robas a un supermercado, tú no le estás amando. No hurtarás. Por eso es que este segundo mandamiento que Jesús le da a los discípulos, a los fariseos, corrijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque uno mismo no se roba. Ah, sí, voy a robarme, voy a sacar este billete de 100,000 pesos y me lo voy a meter en este bolsillo derecho. Me voy a robar. No, igual te pertenece a ti. Si yo amo a mi prójimo, voy a cumplir con el noveno mandamiento. ¿Cuál es? No hablaré mal de esa persona. Y mi esposa y yo estamos haciéndonos ese compromiso, porque no hablaremos mal de esa persona. Vamos a hablar bien. Vamos a hablar bien, vamos a bendecirlo, vamos a hablar bien. No voy a decir falso testimonio. Y aunque el testimonio no sea falso, sea verdadero, pero vamos a procurar decir lo mejor de esa persona. Y el décimo, ¿cuál es? El que vimos el domingo pasado: no voy a codiciar ni la mujer, ni el burro, ni el asno, perdón, el burro ya no es lo mismo. No, son diferentes. El burro, ni el asno, nada de mi prójimo. Entonces Jesús está resumiendo esos 10 mandamientos. El burro es el mismo asno, ¿sí? El mulo es que es diferente. Bueno, la gente que se ha criado en pueblo sabe más. Yo me crié aquí en la ciudad. Usted pregúnteme a mí si el mulo es el mismo. No, el burro es el mismo asno. Exactamente, así es. Hermano Emilio, ¿por qué no me dijo nada si usted sabe de eso? No codiciarás al mulo de Emilio. Yo no le estoy diciendo mulo a él, sino al mulo, al animal. Bueno, tampoco le estoy diciendo animal, a la bestia. Bueno, tampoco le estoy diciendo bestia.
Cuando nosotros guardamos estos dos mandamientos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, estamos resumiendo los 10 mandamientos. O sea, ahora el compromiso suyo no es grabarse los 10, sino por lo menos estos dos que están resumiendo los 10 mandamientos. Si amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, entonces vamos a tener una mejor sociedad. Vamos a ser mejores personas, mejores creyentes, mejores esposos. Hay cositas que entre esposos se vale. Se vale. Por ejemplo, en estos días yo le di la espalda a mi esposa y vino y me agarró la nalga. Y me dijo, con la vara que mides serás medido. Eso es válido. Ahí sí es válido. La ley del talión, ojo por ojo y diente por... bueno, está bien. Está bien. Porque eso es positivo entre parejas. Entre parejas. Claro que el hijo mío, el mayor, él liso con mi mamá, porque mi mamá lo crió a mi hijo mayor. Mi hijo mayor viene y le coge las nalgas a mi mamá, pero yo sé que es por cariño. Es por cariño. Ni yo, que soy su propio hijo, se las cojo. Pero es por cariño. Pues el hijo consentido de la casa, el menor, ¿verdad? Póngase de pie, por favor. La verdadera intención del Señor cuando nos da estos dos mandamientos es: aprendamos a ser mejores. O sea, amemos más a Dios. Mira, yo te garantizo que si tú amas más a Dios, tu vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está mirando tu corazón y dice: este me ama. Cuando le amamos, es como... Bueno, y eso será para la serie siguiente que vamos a dar. Vamos a quedarme quietos. Pero tenemos que amar a Dios. Tenemos que amar a Dios de la manera como Él lo pide. Con todo nuestro corazón. Mi suegra que me está escuchando es testigo de cómo nosotros, aún por encima de la salud de nuestros hijos, nosotros decíamos: Dios es primero. Dios es primero. Que mira, están exponiendo la salud de ese muchacho. Dios es primero. Y para nosotros todo el tiempo lo primero ha sido Dios, aún por encima de nuestros hijos. Tenemos que cuidarlos, sí. Tenemos que darle buena salud, sí, hasta donde dependa de nosotros. Porque a veces no depende de nosotros, a veces depende de Dios solamente. Señor, ya no tengo plata, no tengo para comprar medicamentos, no tengo para esto. El niño está en tus manos. Ya yo no puedo hacer nada. Cuando Dios es el primero. Una vez estaba con mi esposa en Turbaco, estábamos visitando la iglesia en Turbaco. Esa vez creo que nos estaban acompañando como 3 mujeres de aquí a la iglesia. Entre esas me acuerdo que estaba la hermana Mariela. Fuimos a visitar la iglesia en Turbaco. Y allá nos llamaron: pastor, mire que su hijo Daniel se desmayó. ¿Ustedes creen que yo iba a salir corriendo? No, tranquilo. Vamos a orar. Oramos. Señor, en tu mano está nuestro hijo Daniel. Yo no soy médico, no puedo hacer nada por él, solo orar. Y de Turbaco para acá me demoro más de media hora más o menos. Así que en esa media hora pueden pasar muchas cosas, pero si está en tus manos, están en las mejores manos. Cuando llegamos encontramos a Daniel tranquilito jugando por ahí. A veces uno pretende amar más que Dios. Pero cuando usted le dice a Dios: mis hijos están en tus manos, ese esposo, esa esposa está en tus manos, usted le está diciendo a Dios: tú eres el primer lugar en mi vida. Yo te amo con todas mis fuerzas, te amo con toda mi mente, con todo mi corazón. Y cuando usted ama a Dios con toda su mente, con toda su fuerza, con todo su corazón, usted le gana al sueño. Señor, quiero seguir durmiendo, hoy es domingo, mi día de descanso. Hoy es el día del Señor. Voy a demostrar que te amo, Señor. Que te amo. No importa que quede cansado el domingo, pero el lunes amanezco pero recargado, como es el rema del aniversario. Recargado.
con más fuerza que todos los compañeros de trabajo, porque los compañeros llegan amanecidos, trasnochados, están enguayabados, pero usted tiene una palabra de Dios con la cual va a caminar toda la semana, con la bendición de Dios. Y mientras que ellos se quejan de que todo está por las nubes, todo está por las nubes, no, Dios me va a dar la provisión, Dios me da todo a mí, todo lo que necesito. Y usted va a tener en su casa todo lo necesario. Mientras que los demás no tienen empleo, usted le va a sobrar gente que lo va a estar llamando. Mira, te necesito. Usted no va a dar abasto, como dice uno. Mientras que los demás se quejen, usted levanta una alabanza al Señor. Usted está demostrando que le ama. Que le ama. Confíe en Dios. Cierra tus ojos, levanta tu mano derecha. Y diga conmigo: Padre, en el nombre de Jesús, una vez más tú me refuerzas la palabra, que debo amarte a ti con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi mente, y que debo amar a mi prójimo como me amo a mí mismo. Es el principal y grande mandamiento que tú nos das por la palabra. Ayúdanos a vivir conforme a la palabra escrita y no vivir como vive el mundo. El mundo se olvida de Dios, pero tú eres el primer lugar para mí. El mundo se aleja más y más de ti, Señor, pero yo decido acercarme más y más a ti, Señor. Te doy gracias por recordarme la palabra. Te doy gracias por enseñarme la palabra. Y te doy gracias, Señor, porque hay un espacio en mi corazón para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Qué tal si terminamos con un fuerte aplauso al Señor? Gracias, Dios. Padre, yo ahora oro para pedir que esta palabra, Señor, quede grabada en las mentes y en los corazones de cada persona que la ha escuchado. Aún los que están en la transmisión, esta palabra quede grabada en su mente, en sus corazones. Nunca se olvide, Señor. Y que tú sigas grabándola con tinta indeleble, que jamás será borrada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les guarde. Salude a la persona que está a su lado. Bendígale. Recuerda que es tu prójimo. Y así como tú le tratas, está demostrando el amor de Dios en tu vida.